Hola, soy María Elena Gabarrete, trabajo en la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional y voy a hablarles sobre la etnomatemática y sus bases filosóficas, mostrando además una breve reseña de lo que se ha realizado en Costa Rica en los últimos 20 años. Los procesos de colonización nos han llevado en muchas oportunidades a asumir historias únicas, como es el caso de las matemáticas. Conocemos una única historia, que es etnocéntrica y eurocéntrica, caracterizada por el desarrollo que hubo en Mesopotamia, Egipto y Grecia. Sin embargo, la etnomatemática nos brinda la posibilidad de reconocer otras historias de las matemáticas y reivindica la equidad y el rescate del carácter histórico, social y humano del conocimiento matemático en todas las culturas, lo cual hace posible hablar de equidad y, en el caso de la educación, permite hablar de currículos propios, de diversas formas de legitimar el conocimiento, de inclusión social, de diversidad cultural, de otras historias de las matemáticas, al lado de la historia oficialista, que es esta que les contaba que fue difundida por la cuenca del Mediterráneo y que por muchos años hemos creído que es la única que existe. El 12 de mayo del 2021 falleció en Sao Paulo, Brasil, el profesor Ubiratã D'Ambrosio, el creador del Programa Internacional de Etnomatemática. Ubi, como le decíamos cariñosamente, tuvo una intensa presencia en el Movimiento Internacional de Científicos por la Paz, que fue fundado en la segunda posguerra y en el que estuvo activo hasta su muerte. Ubi estaba preocupado por las situaciones del mundo contemporáneo y buscaba promover una matemática responsable que promoviera la justicia social y la paz. Justamente ese es el asiento filosófico de la etnomatemática. La primera explosión nuclear de la historia sucedió el 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México. Después de ese ensayo, el 6 de agosto de ese mismo año, se lanzó la bomba de Hiroshima y 3 días después otra bomba en Nagasaki, donde se murieron al menos 100,000 personas. Muchos científicos, físicos y matemáticos participaron en diseñar estrategias de precisión para estos bombardeos y varios de ellos se sintieron moralmente afectados y muy preocupados por el futuro de la humanidad, de modo que como había que hacer algo, entonces se fundó, como fruto de esa crisis, un movimiento científico por la paz. Los dos precursores más relevantes de ese movimiento científico son Albert Einstein y Bertrand Russell, quienes construyeron un manifiesto que fue firmado en Londres el 9 de julio de 1955. En ese documento, que se firmó en mitad de la Guerra Fría, se alertaba de la peligrosidad y de la proliferación del armamento nuclear y se le solicitaba a los líderes mundiales buscar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. En la firma de ese manifiesto participaron 11 científicos e intelectuales de primera línea, que habían sido invitados por Bertrand Russell, y sucedió que Albert Einstein se murió a los pocos días de haberlo firmado. Entonces, lo que se prometía en ese manifiesto de mejorar el mundo se consideró dentro de las últimas voluntades de Einstein. En ese manifiesto se advertía que la perspectiva de la raza humana se ha oscurecido más allá de cualquier precedente. La humanidad se enfrenta a una clara alternativa: o bien morimos todos o bien adquirimos un ligero grado de sentido común. Un nuevo pensamiento político será necesario si se quiere evitar el desastre final. Esta iniciativa hizo que en una pequeña aldea de Nueva Escocia, en Canadá, se firmara otra iniciativa, la del movimiento de conferencias POWASH sobre ciencia y problemas internacionales, donde se le pidió al mundo que aboliera para siempre la guerra o que se preparara para una catástrofe sin precedentes. Este movimiento ha tenido gran impacto en la prevención de los desastres humanos. Por ejemplo, a finales de la década de los 80, cuando la comunicación entre Moscú y Washington era muy débil y se estudiaba la posibilidad de un proyecto de armamento espacial, sucedió que los miembros de la organización de las conferencias POWASH le dieron a los científicos soviéticos y occidentales un foro para discutir los peligros de la escala de armas nucleares.
y con esto se disminuyeran los ensayos y se repensó el proyecto de armas nucleares. Este es un ejemplo de cómo se ha desarrollado ese movimiento para promover la paz desde la ciencia. Como les contaba antes, UBI tuvo una gran participación en este movimiento y así les reitero que el asiento filosófico de la etnomatemática es sobre todo la paz, la justicia social y la búsqueda de la equidad para todos los pueblos que han sido oprimidos y cuyos conocimientos han sido invisibilizados. En este fragmento, UBI nos dice que solo mediante la creación de una visión más holística del conocimiento matemático, uno que incluya la sabiduría de los grupos diferenciados identificados por su cultura, se facilitará a todos los individuos ejercer una ciudadanía plena y participar en plenitud de la transformación de una sociedad moderna donde aún se perpetúan estructuras de injusticia y de desigualdad. La primera vez que se habló de etnomatemática fue en 1985, durante el V Congreso Internacional de Educación Matemática. Ahí D'Ambrosio dio una conferencia plenaria y explicó cuáles eran las nuevas formas de entender la realidad y la historia a partir de las etnomatemáticas y cómo estas nuevas visiones impactaban en la pedagogía y en mejorar la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina. Pero bueno, ¿cómo se definen las etnomatemáticas? D'Ambrosio caracteriza las etnomatemáticas como los modos, estilos, artes, técnicas de explicar, aprender, conocer, relacionarse con el ambiente social, natural y cultural. Todo esto con el propósito de incorporar una concepción más amplia del conocimiento, que admita la existencia de etnomatemáticas diversas. Desde mi perspectiva personal, yo entiendo las etnomatemáticas como las ticas de matema en distintos etnos, y esto puede traducirse como las técnicas para fomentar las capacidades cognitivas en ambientes socioculturalmente diferenciados, sabiendo que estos ambientes pueden ser, por ejemplo, grupos étnicos, grupos de edad o diferentes gremios como carpinteros, artesanos, albañiles, arquitectos, pescadores, cardiólogos, matemáticos y educadores matemáticos, entre otros. La etnomatemática, como se ha visto, realiza una crítica radical al eurocentrismo y ha contribuido a ensanchar la visión de las matemáticas y sobre todo a mirar la historia de las culturas científicas no occidentales y en particular la historia de la ciencia latinoamericana. Desde esa perspectiva, D'Ambrosio manifestó que la etnomatemática no debe ser entendida como el estudio de las matemáticas de las distintas etnias, sino como el estudio de las distintas formas de conocer. Yo me inspiré en esa frase para desarrollar mi tesis doctoral y trabajé un constructo que es el del conocimiento matemático cultural. Particularmente lo desarrollé en comunidades indígenas de Costa Rica. ¿Qué ha pasado en Costa Rica con respecto a la etnomatemática? Bien, fue hasta en el año 2000 que la etnomatemática comenzó a ser un área de interés en la educación matemática costarricense. En esta imagen se recogen evidencias del trabajo que se ha realizado en distintos ámbitos en los últimos 20 años. La primera ponencia o socialización en el ámbito académico de etnomatemáticas se realizó en el marco del primer Festival Internacional de Matemáticas realizado en el 2002 y trató sobre la geometría presente en las cestas talamanqueñas. Desde ahí se ha profundizado en diferentes conocimientos. Otro aporte es el que ha desarrollado el doctor Alejandro Jaén, pues durante muchos años él ha estudiado los modelos etnomatemáticos de representación cosmogónica en los pueblos indígenas americanos. También en estas 2 décadas se han desarrollado investigaciones de etnomatemáticas en comunidades indígenas, como mi tesis doctoral, y también en otros entornos socioculturales del país. Además, la Universidad Nacional ha apoyado el desarrollo de proyectos de etnomatemáticas que han impactado a distintas comunidades. Uno de ellos es el proyecto Funder, que realizó libros a partir de etnomatemáticas indígenas para comunidades bribris y cabécares. Y también existe otro proyecto que se llama Etgloma, en el que trabajo yo, y en este proyecto se brinda formación permanente a docentes de primaria, donde se imparte un curso de etnomatemática y enculturación matemática en diferentes zonas del país. Y como resultado del proceso se desarrollan unidades didácticas contextualizadas,
que enriquecen la visión de las matemáticas de los docentes desde una perspectiva sociocultural y también les aporta herramientas para diseñar el planeamiento y la enseñanza de las matemáticas con pertinencia cultural. Como se ha visto hasta ahora, el asiento filosófico de las matemáticas podría ser muy amplio. En esta lámina consideramos que abarca tres realidades: la realidad individual, la realidad social y la realidad planetaria. Desde el punto de vista individual, el conocer una matemática más cercana y más humana hace que se mejoren los aspectos cognitivos y que se facilite el aprendizaje. Con respecto a la realidad social, esta nueva visión de las matemáticas desde la perspectiva sociocultural permite incorporar innovaciones en los currículos y a mejorar los aspectos didácticos, haciendo propuestas para contextualizar la enseñanza. Finalmente, la realidad planetaria también se beneficia, pues al reivindicar conocimientos que han sido marginados o invisibilizados, se promueve una valoración de ese conocimiento cultural, del conocimiento ancestral, y eso alude a los aspectos políticos que son decisivos para promover la equidad, la paz y la justicia social. Actualmente la etnomatemática tiene unos enfoques que abarcan la justicia social, los derechos civiles, la educación indígena, los contextos profesionales, las prácticas lúdicas, los contextos urbanos y rurales, y pide y trabaja porque la humanidad evolucione en un modelo de sustentabilidad social que tenga equilibrio y armonía, es decir, que se promueva el tomar una actitud socialmente responsable para dejarle a la siguiente generación un mundo más estable y más sostenible. Yo he querido con esta presentación ponerles a reflexionar sobre la diversidad de pensamientos matemáticos que circulan en el mundo y de la necesidad de estudiarlos, fortalecerlos, respetarlos, enseñarlos, usarlos y divulgarlos. Muchas gracias. Si quieren contactarse conmigo o con el proyecto EdGloma, con alguna persona que forma parte del equipo del proyecto EdGloma, puede escribir a edgloma@una.cr. Muchas gracias.